Hola a todos, mi nombre es Germán y esto es Aprende de B. Hola, en este nuevo video blog lo que vamos a ver es cómo podemos implementar in-memory OLTP en SQL Server 2017 teniendo como servidor host una versión de Ubuntu Server 16.04. ¿Ok? Entonces, para este escenario lo que tenemos preparado es aquí una máquina una máquina virtual en Azure, la cual hemos instalado SQL Server dentro de Ubuntu Server utilizando este link de aquí, ok, donde ustedes pueden tener el paso a paso de cómo poder realizar la instalación, y también hay un video anterior en el cual ya hemos podido hacer ello. No se olviden que pueden descargar SQL Server 2017 versión Community Technical Preview 2.0 desde esta URL que ven aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la instancia que hemos instalado y que ya hemos utilizado anteriormente para hacer una demo. Ok, y aquí estoy ya dentro de SQL Server 2017 sobre una instancia que está dentro de Ubuntu Server. Si queremos validar siempre en la instalación sobre la cual estamos trabajando, podemos hacer un select version, ¿no? a nivel de SQL Server, y en el resultado nos va a mostrar la edición y sobre qué sistema operativo estamos trabajando. En este caso estamos trabajando sobre un sistema operativo Ubuntu 16.04. ¿Ok? Es la versión VNext, que es en este caso 2017 STP2, en una edición de developer. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí en este primer paso es crear una base de datos llamada SQL 2017 Demo, utilizando esta instrucción, que es la que ya todos conocemos como poder crear una base de datos. Ok, ejecutamos la creación de esta base de datos y vamos a verla aquí desde el Management Studio. Vamos a actualizar y aquí tenemos la base de datos creada. Recuerden que a partir de SQL Server 2014 hacia adelante se agregó uno de los nuevos features in-memory, y dentro para poder hacer implementaciones de in-memory LTP, lo que nosotros necesitamos es poder trabajar con files que estén optimizados en memoria RAM. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer in-memory LTP es aislar las transacciones que nosotros vamos a poder trabajar dentro de las diferentes inserciones que estamos realizando a las diferentes tablas, basado en un control de flujo orientado todo en memoria RAM, y evitar los latches que existen cuando nosotros hacemos escritura sobre el disco. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar con in-memory LTP necesitamos que nuestra base de datos contenga un file group optimizado en memoria, y los file groups los podemos ver en las propiedades de nuestras bases de datos en la parte de archivos. ¿Ok? El acceso obviamente es un poco lento debido al tema del internet, porque estoy trabajando sobre una máquina virtual en Azure, pero aquí vemos que tenemos los file groups, ¿no? Y aquí está el file group optimizado en memoria. Es aquí nosotros donde debemos crear un file group para poder empezar a hacer una demostración con in-memory LTP. Ahora tenemos la opción de poder hacerlo desde el Management Studio, o podemos hacerlo también por Transact, ¿no? Entonces, para poder añadir un file group en memoria, simplemente necesitamos ejecutar esta instrucción, que es una modificación a la base de datos, y añadirle un file group, pero que ese file group esté contenido en memoria. Optimizar los datos en memoria. Una vez que ya tenemos agregado el file group, lo que vamos a hacer es agregarle un archivo físico. ¿Por qué? Porque igual nuestra información tiene que estar almacenado físicamente dentro del servidor, dentro del disco, pero este archivo va a tener una réplica a través de un nivel de aislamiento snapshot,
que va a ir trabajando directamente con la información que se está trabajando en memoria RAM. Lo que va a hacer internamente SQL Server es poder llevar las transacciones que están trabajando en memoria a través de un direccionamiento hacia el disco, pero de manera interna. Eso va a hacer que cuando nosotros hacemos las transacciones dentro de nuestras operaciones del día a día, pues no tengan nuevamente, repito, ese bloqueo que usualmente tenemos nosotros al escribir dentro del disco. ¿Ok? Entonces, se asigna un archivo físico al file group que hemos creado en memoria. En este caso, como ven que estoy trabajando en Ubuntu, el formato de escribir el archivo físico es diferente, ¿no? Tengo que utilizar el patch donde estoy utilizando por el momento de manera predeterminada la instancia de SQL Server, y con esta instrucción estamos añadiéndole un archivo físico, asociándole un archivo físico a nuestro file que está optimizado para trabajar en memoria. Una vez que nosotros tenemos ya creado nuestro file group y nuestro archivo físico asociado a este file group en memoria, podemos empezar a crear tablas y store procedures que empiecen a interactuar con este file group. ¿Okay? Antes de ello, lo que tengo que yo también modificar es el nivel de aislamiento por defecto que usualmente viene en rate commit a nivel de SQL Server. Tenemos que trabajarlo ahora con un nivel de aislamiento de tipo snapshot optimizado en memoria. ¿Okay? Pueden hacer desde la versión de SQL Server 2014. Y aquí a continuación yo voy a crear una tabla. En este caso, esta tabla Session on Disk, lo que estoy haciendo es crear una tabla como cualquier otra que trabaja normalmente almacenando información dentro del disco. No tengo ninguna configuración en especial aquí porque es una tabla que usualmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre. ¿Okay? La única observación que por ahí pueden ustedes tener es que estoy trabajando con un índice non-cluster a nivel de primary key, ¿no? Dentro del campo Session ID, pero luego es simplemente una tabla común y silvestre como siempre hemos trabajado, porque lo que vamos a hacer es la comparación de cuánto demora hacer una inserción o una serie de inserciones dentro de la tabla que está almacenada de manera persistente en el disco versus a una tabla que está almacenada persistentemente dentro de un file optimizado en memoria. Entonces aquí es donde tenemos la segunda tabla que ya está y que la vamos a crear para que trabaje con in-memory. ¿Okay? Entonces cuando nosotros trabajamos con tablas que necesitan interactuar con in-memory LTP dentro del file que ya hemos creado previamente, necesitamos hacer dos adecuaciones. La primera es que necesitamos un índice de tipo hash dentro de el campo, en este caso primary key, que es el que estamos tomando también como referencia para esta tabla. ¿Por qué? Porque es a través de este índice hash que se van a poder realizar estas confirmaciones de datos entre la información que está trabajando en memoria con el disco. ¿Okay? Y es a través también de este índice donde se van a poder hacer las lecturas a niveles de fila en memoria. ¿Okay? Nosotros cuando trabajamos con un índice hash podemos indicarle cuál va a ser el promedio o el alcance de transacciones que va a poder almacenar para que él pueda prevenir ello y saber cuántos recursos va a tener que asignarle en este caso a las diferentes transacciones y sobre todo a la tabla con la que va a trabajar. Por eso que aquí nosotros cuando creamos este índice hash tenemos un bucket count predeterminado como para que pueda almacenar un promedio de 1.000.000 de registros sobre esa tabla en memoria. Seguimos teniendo el índice non-cluster para que sea equivalente a la tabla que esté en el disco, para que no haya, digamos, un desequilibrio o decir, bueno, porque una tabla tiene más índices que la otra, puede ser que sea más lento, ¿no? Así que estamos incluyendo también un índice non-cluster. Y tenemos que indicarle a la tabla que esta tabla tiene que estar optimizada en memoria. ¿Okay?
aquí vamos indicando con esa instrucción que la tabla tiene que estar optimizada en memoria. Y la durabilidad de la tabla es a nivel de esquema y datos. Quiere decir que se va a guardar la estructura y los registros de la tabla. ¿Okay? Podemos nosotros manejarlo solamente con un esquema o con esquema y datos. Una vez que ya tenemos las dos tablas creadas, una en sesión de disco, a nivel de disco, y la otra optimizada en memoria, lo que vamos a hacer es tener dos store procedures. Este primer procedimiento almacenado lo que va a hacer es simplemente insertar una cantidad determinada de filas utilizando un while, ¿no? Como ven aquí es un inserido sobre nuestra tabla que está almacenada en el disco. ¿Ok? Vamos a tomar como valores las funciones newID, el getDate y el valor en este caso del número de fila que se va a ir insertando uno en uno. Entonces aquí no tenemos ningún inconveniente porque es un store procedure que usualmente nosotros utilizamos para poder trabajar con tablas en SQL Server. Entonces, ok, cuando queremos trabajar nosotros con un procedimiento almacenado que va a interactuar con una tabla que está almacenada en memoria, lo que necesitamos es tener algunas consideraciones al momento de crear ese store procedure. Primero, tiene que tener una compilación de modo nativo. Luego, tenemos que indicarlo que el procedimiento almacenado tiene que utilizar esquema binding para poder asociar directamente el objeto, en este caso la tabla, con el procedimiento almacenado. La ejecución tiene que ser de tipo propietaria, se define como owner, y necesitamos que la transacción sea de tipo atómica, utilizando un isolation level o un nivel de aislamiento de tipo snatch. ¿Ok? Una vez que nosotros definimos esos prerequisitos dentro de un procedimiento almacenado, recién podemos nosotros interactuar con la tabla que está asociada o que está creada para trabajar en memoria. Si es que no tenemos estos requisitos anteriores dentro del store procedure, pues el store procedure no se va a poder crear. Son, digamos, las especificaciones que necesitamos para poder hacer que un store procedure pueda insertar o trabajar con transacciones dentro de una tabla de este tipo. ¿Okay? La instrucción lógica es la misma que el store procedure que hemos creado a nivel de disco. ¿Okay? Entonces aquí vamos a crear este procedimiento almacenado. Y aquí solamente tenemos las dos tablas que hemos creado anteriormente, ¿no? Que en este momento están vacías. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es tomar el tiempo de ejecutar 10.000 registros dentro de nuestra primera tabla que está en el disco utilizando la ejecución del procedimiento almacenado que hemos creado anteriormente. Le vamos a ejecutar y vamos a ver cuánto tiempo demora en insertar esos 10.000 primeros registros. ¿Ok? Hemos visto que tenemos un tiempo de 4 segundos, lo cual es bastante rápido. Pero ahora vamos a ver, vamos a borrar los registros que hemos insertado en disco, ¿no? Vamos a borrarlos. Y vamos a intentar ahora hacer una inserción a 1.000.000 de registros. ¿Ok? Vamos a insertarlo en 1.000.000 de registros sobre esta tabla. Y vamos a ver cuánto tiempo demora.
Ok, podemos observar que nos hemos tomado un tiempo de más o menos 5 minutos en hacer esta inserción de 1.000.000 de registros dentro de nuestra tabla que está en disco. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esta misma transacción en una tabla optimizada en memoria. Vamos a ver cuánto tiempo nos tarda en poder insertar esta cantidad. Así que vamos a dar clic en ejecutar. Y como ven, nuestra inserción de 1.000.000 de registros en una tabla optimizada en memoria es de solamente 7 segundos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de 300 segundos. Perdón. Estamos hablando de 300 segundos, que es lo que duró la primera instrucción, versus 7 segundos. Podemos aquí hacer un select count para que vean que esto es cierto. De ambas tablas. Y aquí tengo la misma cantidad para ambos resultados. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos trabajar utilizando in-memory LTP dentro de SQL Server 2017, que obviamente lo podemos ver desde las versiones 2014, 2016, pero lo interesante es que ahora lo estamos trabajando dentro de Ubuntu Server, en este caso SQL Server dentro de Linux. ¿Ok? Entonces, a pesar de tener un sistema operativo Linux, podemos seguir utilizando este tipo de tecnologías y podemos seguir sacándole el máximo provecho a nuestro motor de base de datos. Recuerda que puedes también seguirnos a través de mis redes sociales, en Facebook como AprendeDB y a mi página web en aprendedb.com. Nos vemos en un siguiente post. Gracias.